Listo. Creo que ya está grabando, ¿verdad? Correcto. Ya. Entonces, bueno, chicos, buenas noches. Qué gusto de nuevo estar aquí con ustedes. Muy bueno siempre contar con mi audiencia fiel. Les agradezco un montón y gracias por las cámaras prendidas. Siempre es mucho mejor ver, aunque sea por el cuadradito de la pantalla, ¿no? Vernos es algo bastante chévere, ¿no? Sé que algunos a veces no pueden por una situación u otra, pero de igual manera agradezco a los que están. Lo que vamos a tratar esta semana y la siguiente semana es la unidad 3 y trabajamos con un tema central que es la comunicación y alrededor de la comunicación vamos a tratar otras cosas, ¿ya? Como por ejemplo la negociación, que es una estrategia o un conjunto de estrategias, mejor diciendo, súper necesario. A veces ni nos damos cuenta de cuán importante es tener un espacio de negociación y saber negociar, ¿no? Pero también vamos a ver otra cosa, como por ejemplo la inteligencia emocional o elementos que están muy pegaditos a la comunicación, pero que a veces no nos ponemos atención, ¿ya? Entonces, vamos a iniciar. ¿Alguna cuestión, algún problema hasta aquí? ¿Alguna inquietud hasta este momento? Ya. Entonces, la comunicación, la palabra comunicación viene del latín, que es comunicare, y que significa poner en común, ¿no? Entonces, estamos aquí poniendo en común entre nosotros, todos que estamos aquí, qué significa comunicación, cómo hacer algún tipo de negociación. Vamos a hablar sobre inteligencia emocional, sobre comportamientos, tipos de comunicación. Entonces, estamos entre todos poniéndonos en común. En este caso, como yo detengo, entre comillas, ¿no? La información principal, yo les estoy comunicando sobre ese tema. Luego, en una determinada altura o en determinado momento de la clase, que ustedes trabajen en grupo, discutan o entre ustedes, van a poner en común con todos los demás sus resultados, sus apreciaciones, los hallazgos que encontraron en la realización de esta actividad. Entonces, la comunicación tiene este detalle, que no es un detalle, sino algo súper importante, de que es realizada en participación con otra persona u otra parte, ¿ok? Entonces es un proceso bastante complejo, se da, como les decía, en relación a los demás. Si yo me pongo aquí frente a una pared, no grabando una clase, pero frente a una pared, hablando, 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 no estoy comunicando, quizá esté ejercitando mis competencias comunicativas o de habla, ¿no? Oratoria, pero no estoy comunicando nada porque no estoy poniéndome en común con nada, con nadie, ¿no? Entonces, exige esta relación con la otra persona, ¿no? Y debemos tener ahí diversas habilidades implicadas, ¿no? No solamente poder hablar con las palabras, sino también utilizar el cuerpo de manera adecuada para la comunicación. Imagínense que yo estuviera aquí parada, inmóvil, ¿ya? Y sin moverme, ¿ya? Y solo hablando y no expresando ningún rasgo en mi rostro. O sea, sería súper tedioso, ¿no? Incluso porque ya me da cosas, me siento apretada, ¿no? Entonces, la comunicación exige también esa conciencia corporal y tampoco nos damos cuenta de eso. Entonces, vamos a ver la comunicación desde una perspectiva humana, podríamos decir así, relacional, y obviamente también los procesos de comunicación. Hay algunos tipos de comunicación. La comunicación oral es la que quizá más utilizamos, es esta en que podemos hablar y cuando hablamos podemos cambiar el tono, podemos aumentar la voz, alzar la voz, gritar, ¿no? Y en este cambio en el tono, en la manera como hablamos, ya transmitimos algo también, ¿no? Una cierta tensión o una desatención con las personas, ¿no? Cuando hablamos así, ajá, ajá, ya, ok, ok, ya, como demostramos también, ¿no? Por la manera como hablamos una emoción o algo que está ahí embebido, que puede ser súper fuerte o puede ser también algo que
juegue en contra, ¿no? Más personas están con problema para ingresar, ¿no? Y también podemos mencionar la comunicación escrita, ya que como ustedes se van a dar cuenta, hola Miriam, bienvenida. Es una habilidad súper importante, ¿ya? Poder escribir. Yo siempre que puedo exijo o pido que los estudiantes desarrollen textos escritos. ¿Por qué? ¿Ya? Porque en el momento de que vas a desarrollar con la mano, ¿no? Con este movimiento, ¿no? Un texto, activas, ¿no? Terminaciones nerviosas que permiten razonar de mejor manera. Estás escribiendo y repensas o das una luz adicional a lo que estás pensando. Muchas veces, cuando nosotros hablamos, ¿no? Hablamos diferente o hablamos quizá no de una manera tan adecuada cuanto si tuviéramos que escribir antes de poder hablar. Por eso la comunicación escrita tiene bastante relevancia, ¿no? ¿Qué más tenemos aquí? Esta información es de hace muchos años, ya muchos años, muchísimos años. Leí uno de los primeros artículos que leí, hablaba de la comunicación organizacional y este número, estoy más que segura que ya hoy sería mucho más amplio, ¿no? 90% de todo lo que comunicamos es no verbal. Mira qué impresionante. Mira, nosotros a veces pensamos que estamos hablando, hablando, hablando y que eso comunica algo, y claro, obviamente comunica, pero más que las palabras que estoy articulando está la manera como quiero acercarme con ustedes, ¿no? Em, si nosotros no logramos enganchar una emoción en las personas que son nuestros interlocutores, ya nosotros ya tenemos un déficit, ya perdemos una parte de la información o de la comunicación que queremos hacer llegar a las otras personas. Entonces, no piensen ustedes que el hablar muy decorado a veces, ¿no? Cogemos así un texto de memoria y lo vamos repitiendo, un texto súper denso, o hacemos una presentación. Si nosotros no creemos en lo que estamos diciendo, o entregando o comunicando a la otra persona, perdimos una gran parte de lo que queremos efectivamente comunicar. Dentro de este aspecto de la comunicación no verbal, esta parte es súper interesante, ¿no? Hay algunas cosas que mencionamos. Por ejemplo, lo que llamamos kinesia o kinesia, ¿no? Que es todo el movimiento corporal. Por ejemplo, si a mí me tuvieran que mantener sentada todo el tiempo dando una clase, wow, me muero. Yo aquí me voy adelante, voy atrás, me muevo. Es que ustedes ni se dan cuenta, alzo las piernas, bajo las piernas, y me muevo bastante, me movimiento bastante, ¿no? Los que me conocen presencialmente, así físico, ¿no? Alexandra, Vilma, por ahí ya de ley nos topamos, saben que yo me muevo bastante, es parte. No es un criterio de que es bueno o es malo, ¿ok? Es parte de la comunicación, ¿no? Entonces, hay una preocupación que tenemos que tener cuando nosotros nos preparamos para comunicar. Y no estoy diciendo aquí que es para que ustedes den una clase o den una charla, pero en una negociación con personas ahí de su trabajo, en una reunión de trabajo, cuando vayan a vender su propuesta, su idea de negocio, ¿no? Aquí entra estos elementos para la comunicación. Entonces, tenemos que coordinar, ¿no? Si estoy comunicando algo interesante, algo curioso, algo alegre, bonito, tengo que estar con la cara que corresponda, ¿no? No puedo estar ahí diciendo, mira, qué alegría tenerlos aquí el día de hoy. O sea, ya no se vende, ya sabemos que está aburrida, que está en otro lugar, ya. Lo mismo cuando nosotros tenemos que hablar algo un poco más serio, quizá, ¿no? Cuando armamos un pitch, por ejemplo, como lo que ustedes van a armar para el final, para el trabajo final, ¿no? eh, Cuando trabajamos los datos, ¿no? Entonces, ¿sabían ustedes que 90% de la comunicación, bla, 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 bla? Entonces, coordino, ¿no? La expresión de mi rostro, los movimientos de mi cuerpo, ¿no? Con el mensaje que estoy tratando de pasar, ¿no? Eso sirve como enlace. Ayer
en un taller que teníamos sobre comunicación, yo decía, y voy a comentar aquí con ustedes, ¿no? Todos nosotros, profesores, y ustedes me imagino también, o sea, yo me quedo nerviosa o tengo un poco de cosas siempre que voy a presentarme o hablar hasta aquí con ustedes, ¿no? Antes me quedo un poco preocupada, ay, ya tengo que prepararme, ya. Como es normal cuando hablamos así en público, ¿no? Entonces, yo contaba al profe que nos estaba dando este taller que como estrategia yo siempre cuento algo que a veces puede sonar como negativo, ¿no? No sé, por ejemplo, soy de Brasil, entonces hay algunas palabras que me salen mal. Por ejemplo, la palabra jarra. Para mí es súper difícil articular el J y los doble R, y así es súper diferente de cómo pronunciamos en Brasil. Y siempre cuento eso y o entonces digo, mira, estoy nerviosa, pero es un gusto estar aquí. Y este momento que precede, ¿no?, la apertura formal de los temas que voy a tratar, cría una relación con el público, cría una empatía. Yo me pongo al mismo nivel de las personas que me están escuchando, ¿no? No que sean pequeñas, pero demuestras una vulnerabilidad y las personas dicen, chévere, qué bueno, somos iguales, estamos en el mismo plan. Entonces, eso tiene relación con esta parte de la comunicación que no es verbal, ¿ya? Y que está relacionada con lo que sentimos, lo que nosotros transmitimos por medio de nuestro cuerpo, ¿no? Si tiene alguna duda, por favor, me comenten, ¿ya? Otro elemento de la comunicación no verbal es la proxemia o proximía, ¿no? Que es los espacios que utilizamos para conversar con las personas, ¿ya? Entonces tenemos aquí desde una zona muy íntima, que estamos pegados a una persona prácticamente, y que es reservada en la teoría, ¿no?, para las personas que son muy íntimas nuestras, ¿no? Hasta llegar a un nivel público en que nosotros no nos conocemos y que deberíamos guardar una distancia. Yo personalmente no puedo porque yo topo la gente, ¿no? Entonces, si algún día les encuentro, yo les voy a abrazar, entonces perdonen, hay gente que no le gusta, ya sepan perdonar desde ahora, ya les comento. Entonces, pero es una característica mía, ¿ya? Aquí les pongo lo que dice la teoría. Y algo que también aprendí es que cuanto más genuina sea la forma como encuentras para comunicarte, ¿ya? Mejor es. Hay gente que dice, muevo demasiado las manos. No hay problema. Primero, si estás consciente de esto y segundo, si buscas sacar un provecho de esto, ¿ya? Entonces, no hay una regla, ¿no? Y me daba chiste cuando mi hijo estaba en la escuela y hubo un concurso de oratoria y había un niñito que se ponía paradito así, era muy chistoso y hablaba cualquier cosa y decía, aquí no sé qué cosa, y movía las manos siempre iguales, así, ¿no? Y nos daba chistes, ¿no? Pero aprendió su estrategia de quizá coordinar palabras, ¿no? Era mover la mano así súper formal, ¿no? Son estrategias. Si tú asumes esa característica como tuya, no hay ningún problema, ¿ok? Este video no lo voy a pasar porque es medio larguito, pero es uno que compartir con ustedes. No sé si han visto, oye, genial, lindo, lindo lo que habla esta mujer, la construcción que hace de su carrera, de su vida, a partir de cómo aprende ella a manejar, ¿no? La manera como se comunica con las personas, cómo se expresa con su cuerpo, ¿no? Yo les recomiendo hartísimo que lo vean. Esto les va a ayudar un montón, les garantizo, ya. Está medio larguito para pasar aquí, pero ya está compartido también con ustedes, ¿no? Otras características de la comunicación que no necesariamente es verbal es relacionada a la voz o paralingüística, ¿no? Entonces, no es necesariamente lo que estoy contando, sino cómo estoy contando, ¿no? El tono de la voz, la velocidad, el ritmo que damos a la voz. Yo siempre empiezo súper rápido porque vengo de esta tensión inicial, ¿no? Cuando encuentro un punto en que me siento cómoda, como por ejemplo poder mirarles a ustedes por la cámara,
el tono, la velocidad, el ritmo cambia, ¿ya? Mi experiencia. Y eso puede ser, ahí sí, entrenado, practicado. Y el primero que deberíamos tener es conciencia. Cuando yo voy a hablar, ¿cómo es? ¿Empiezo rápido, termino despacio o empiezo casi gritando, empiezo hablando bajito, ¿no? Eso es súper importante, ¿no? Em, hay gente que habla de manera monotónica, ¿no? Entonces no cambia, está hablando siempre de una sola manera y eso hay una tendencia de que nos cause sueño, ¿ya? Entonces, una estrategia es mover también las palabras, mover el tono, cambiar, a veces acercarse a una persona, poner más intensidad, ¿no? Llamar fulano, ciclano, para que la gente también esté, claro, pensando en un espacio de clases es esto. Si estamos hablando de una intervención en una negociación, aplica lo mismo, pero claro, estás con un público más restrito y más conocido, ¿no? Eh, y eso cuando estás trabajando, por ejemplo, en un pitch, ¿no? Dar unas pausas para la idea, para que la principal idea luzca, ¿no? A veces queremos meter tanta información en un apartado tan pequeño, ¿ya? Que acabamos perdiendo en este tiempo que es corto con un palabrorio la idea principal. Y llega al final, he visto bastantes pitch en que pasa eso. Porque son en general 3 minutos para un pitch, ¿no? Tienes que vender una idea en 3 minutos y queremos meter todas las palabras, todas las ideas ahí. Y hablas bla, 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 con una metralleta y al final no entendimos ni el problema ni la propuesta. Entonces, a veces menos es más. Cuando ustedes estén preparando un pitch, cuando se estén preparando para presentar o vender una idea, o cuando estén se preparando, por ejemplo, para hacer una presentación ejecutiva de una propuesta dentro de las empresas, pensar en esto, menos palabrorio y más ideas centrales y ahí poner la emoción, dar una pausa dramática de 1 a 2 segundos para que se resalte o se destaque la idea principal, ¿no? Eh, una estrategia que siempre funciona en clases, pero también funciona en cualquier tipo de comunicación que hacemos con equipos, por ejemplo, es repetir ideas, repetir datos que son importantes, ideas importantes, y llegar al final o en determinado momento hacer como que un resumen. Como hemos visto, la comunicación tiene varios tipos, es así asado cocinado. No necesariamente tiene que ser al final, puede ser a la mitad. Cuando percibimos que hay así como que que perdimos la atención, ¿no? Que la gente se va por otro lado, podemos hacer esto como una estrategia para enganchar de nuevo las personas, ¿no? En lo que estamos haciendo. Y claro, ¿no? Modular la voz para transmitir lo que queremos transmitir. Si es una idea entusiasta, igual que antes, no podemos hablar así como si fuera nada, una palabra normal. Tenemos que poner la énfasis que merita, ¿no? Cómo nos comportamos al comunicarnos con los demás, ¿no? Entonces, yo decía antes, no puedo llegar a la pared y decir todo lo que les estoy contando. Bueno, sí puedo, pero no tiene sentido porque no estoy poniéndome en común con nadie. Entonces, la primera preocupación que un comunicador o que alguien que está comunicando debe tener es poner atención a la reacción de las personas, ¿ya? Y intentar, en la medida de lo que sea posible, y esto costa, esto no es simple, ¿ya? Intentar cambiar sus estrategias en este momento para dar una vuelta y atraer la atención de las personas. ¿Ya? Entonces, eso exige tiempo y experiencia, no es, bueno, quizá exista gente que tenga ahí una super habilidad de comunicar, pero para la mayoría de los mortales comunes, como yo, eso te cuesta mucho tiempo. Primero, aprender a leer. Segundo, querer leer, porque a veces ni queremos, ¿no? Yo, qué miedo, ¿qué estará pensando la Alexandra ahora y Juan Carlos y Richard, que son los tres que los veo aquí? Oye, ¿qué estarán aburridos, ya? Y es un proceso natural que exista una desconexión en algunos momentos. Entonces, no es una tarea simple mantener una dinámica de la comunicación.
En una clase, bueno, porque puchcas, también piensen, 1 hora, 2 horas hablando es cualquier uno se aburre, ¿verdad? Ahora, en una negociación, en una reunión de equipo, al vender una propuesta, en un pitch, tenemos que estar muy, muy atentos, incluso porque los tiempos son distintos, ¿no? A cómo están las personas, ¿ya? Entonces, comunicar no es solamente transmitir, pero generar un entendimiento, poner en común. Entonces, no me interesa venir acá y hablar, 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 hablar y que ustedes no entiendan nada. Todos, ¿ya? Hay un fallo ahí. Entonces, mi preocupación en mantener la relación, en el poner en común, es percibir que o hace sentido lo que estoy diciendo o que están entendiendo, que pueden cachar. ¿Cómo hacemos esto? Por las reacciones, ya, claro. Virtual quizás sea un poco diferente, pero es posible también percibir la reacción de las personas, ¿no? Y ahí cuando nosotros pensamos que estamos construyendo un emprendimiento, esta articulación, ¿no? Esta preocupación de la comunicación, de que no sea apenas lanzar la información o el conocimiento y está, sino que la otra persona entienda, se aplica cuando, por ejemplo, nosotros tenemos que poner un correo formal, cuando hacemos una llamada, cuando estamos en una reunión, un espacio de negociación, aprender a identificar, ¿no? ¿Quiénes son, quién es el público, ¿no? Que está ahí del otro lado, como otra parte y que tenemos que estar ahí, en fin, entablando, ¿no? Este espacio de diálogo. Ahora quiero hablar de algo que me encanta, siempre me encanta hablar de eso. No es un tema propio nuestro, ¿ya? Pero lo traigo porque para mí no tiene sentido hablar de comunicación si no hablamos de relación, ¿ya? La inteligencia emocional es un tema relativamente nuevo, bueno, no nuevo, pero es de la década de los 90 más o menos, o sea que empieza a tratarse de esta manera, ¿no? Daniel Goleman es un autor americano, no sé si ustedes ubican, han escuchado hablar. Él tiene un libro que se llama La inteligencia emocional y después tiene otros libros que completan, ¿no? su teoría. Y él trae a flote la importancia de la inteligencia emocional, del manejo de las emociones en los espacios organizativos, ¿no? Quería presentarles, antes de llegar a la propuesta de Daniel Goleman, esta figura. ¿Ustedes sí conocen esta figura? ¿Han visto en algún momento? Ya, esta se llama, es una de las técnicas, ya, si ustedes se meten a la internet y van a buscar inteligencia emocional, va a salir un montón de cosas. A mí me gustan estas dos técnicas primeras que les voy a enseñar porque es un tema de autoconocerse. Y creo que si nosotros no nos conocemos, poco resulta cualquier relación con los demás, ¿no? La rueda de las emociones de Robert Plutchik es, como dice aquí, un catálogo de emociones, ¿no? En que nosotros hacemos primero un reconocimiento de las emociones básicas, que son estas: alegría, confianza, miedo, sorpresa, tristeza, asco, ira y anticipación, ¿ya? Y que nosotros podemos trabajar con intensidades. Cuanto más afuera, más bajito, ¿no? Más bajita la intensidad. Cuanto más adentro, más alta la intensidad, más profunda la intensidad de la emoción, ¿ya? Hay diversas teorías. Aquí están como 8 las emociones básicas. Hay autores que dicen 5, hay autores que dicen 6. ¿Cómo nosotros aquí no nos vamos a preocupar a ser psicólogos para entender o para aplicar eso con otras personas? Más bien la idea es que ustedes entiendan, así como yo en algún momento entendí, que más allá de la alegría existen otros tipos de emociones, más allá del miedo existen otros tipos de emociones, ¿ya? Que esto pueda ser algo presente en sus vidas personales y obviamente que sepan trasladar a sus vidas profesionales, ¿no? Entonces, si yo puedo trabajar, por ejemplo, aquí con la ira, ya tengo al centro algo que es más fuerte, que es la furia, pero tengo también como que una disminución hasta llegar al enfado.
Entonces a veces nos dicen, ¿qué tienes? ¿Por qué estás con esta cara? Y no te das cuenta de realmente lo que tienes y dices, estoy con rabia, ¿no? Pero la verdad ni es rabia, ya está más como enfadado, como harto de una determinada situación, ¿ya? Y si nosotros no sabemos diferenciar nuestras emociones, tampoco podemos saber cómo actuar sobre esas emociones, ¿ya? Entonces, esta es una primera técnica o recurso que nos ayuda a mirar, ¿no? A partir de nosotros mismos. Y mira que entre los desgloses, ¿no? O los niveles de esta misma emoción, ¿no? Nosotros tenemos aquí, por ejemplo, lo que está entre la furia o la ira y la anticipación es la agresividad. Mira qué interesante, ¿no? Entre la ira y el asco, el desprecio. Mira, es total. Desprecio, entonces, no estoy hablando solo de que estoy con rabia, estoy con un asco de una persona. Creo que todos nosotros podemos identificarnos aquí, ¿verdad? ¿Alguna duda, algún comentario, alguna inquietud? Seguimos entonces. La otra técnica es árbol, y está en portugués aquí, perdón, ahora que lo veo, de los bloops, ¿ya? Que también es muy parecido con la otra, ayuda a reconocer determinadas emociones en el momento que miras, ¿no? Eso se aplica de una forma muy buena con equipos. Trabajas con un equipo grande, necesitas un poco poner en común qué está pasando y puedes proyectar eso y pedir, mira, ¿cómo te ves? Entonces, si yo preguntara a Mónica, si tú tuvieras que en este momento reconocerte con algún muñequito de estos, ¿cómo sería? ¿Cuál muñequito sería, Mónica? Tal vez el que está en la parte superior, de arriba hacia abajo, el segundo. ¿Este? Ajá. Ya. Tú, Alexandra, ¿cuál te identificarías? Que está, puede ser que está en la mitad, que está, ¿Este? ajá. Ya. Miriam. Buenas noches. No sé, tal vez el que está agarrado al árbol. El ¿Este? de- sí, ese. Ya, muy bien. Hishad, ¿cuál sería el tuyo? El que está sobre los hombros del muñequito. ¿Este? Sí, Ya, a ver, ¿quién más quiere participar? Vilma, ¿estás por ahí? Ya dijiste no, ¿no es cierto? No, yo diría pues el de la mitad. Así como Alexandra, ¿verdad? Ajá. Mónica, ya dijiste no, ¿no es cierto? ¿Estás por ahí? ¿Quieres decir? Sí, ya dije, es este Ah, el segundo muñequito, el ya, de ya, arriba. ya, ¿verdad? ¿Quién falta? Ricardo, Juan Carlos también. Yo creo que sería el que está aferrado a la cuerda porque aún tengo pánico escénico. Muy bien. Ricardo, ¿estás por ahí? ¿Quieres comentar cuál serías tú? Sí, buenas noches. Yo el que está ahí sobre la tablita de ahí. Este, Ese sí, ya. ajá, ajá. Muy bien, muy bien. Yo creo que hoy, deja ver dónde estaría yo. Yo creo que estaría por aquí abrazando a alguien o por aquí dando una manito, me identifico. ¿Cuál es la idea? Primero es que nos aflojemos, ¿ya? Y veamos. Y ahí puedes tener una noción en tu equipo de cómo están. Los equipos que tienen problemas, y suele pasar, ¿ya? Suele pasar. Cuando tú aplicas esa técnica, ves que la gente está por aquí colgada, con cara medio mala, que está cayendo, que está aquí con los brazos así. Hay unos que están de espaldas, ¿ya? Aquí ese de espalda, hay uno que está en el piso, ¿ya? Incluso si ustedes buscan en Google, con este un nombre, ¿no? Árbol de los glúteos, van a encontrar un descriptivo, ¿no? Y están numerados. El uno es esto, el 2 es otra cosa, ¿ya? Solo un ratito, solo responda a mi hijo que está medio enfermito hoy, espérame.
Ya. Y eso sirve para que nos identifiquemos. Hay una cosa muy interesante. Primero, que si nosotros aplicamos un día, sale una respuesta y la tendencia es que al otro día salga otra respuesta, ¿ya? Y esto suele pasar porque las emociones no duran todo un día. ¿Ya? Puede que en algún momento tengamos una emoción súper fuerte, súper intensa, un dolor, por ejemplo, un luto, o una rabia, o una alegría súper, ¿no? Con algo que alcanzamos, y tenemos la sensación de que este sentimiento, esta emoción, nos ocupa todo un día, pero no es así, ¿ya? Las emociones van intercambiando durante el día. Y suele pasar muy comúnmente, y si no pasa con alguien de aquí, por favor que me lo cuente, que está súper bien y en este rato pasa algo y ya, puchcas, ahí te, no, ya, que me enojé, no quiero saber, y ya te pones de mal genio. O al revés también, estaba súper mal, te peleaste con alguien en casa, llegas al trabajo y recibes una buena noticia y ya te cambia todo el día, ¿no? Las emociones son rápidas en moverse dentro de nuestra cabeza. Por eso no hay que confiar mucho en las emociones, ¿ya? No que no sean buenas, no que no debemos ser identificadas, pero cuidado, porque la emoción que sientes ahora, para bueno o para malo, va a pasar. Por eso decimos en general, no tome decisiones cuando estés muy alegre, ¿ya? Porque puede ser que lo tomes así demasiado a la ligera. Y las 5 claves que nos propone Daniel Goleman para la inteligencia, lo que él llama de inteligencia emocional, son estas, ¿no? Primero, autoconocimiento. Entonces, las dos estrategias que les pasé antes pueden parecer así superficiales, tontitas, pero son fundamentales para que sepamos qué tipos de emociones existen, ¿ya? Y que nosotros nos identifiquemos, que sepamos que a veces no es apenas rabia, a veces es la frustración y la frustración no es la rabia, ¿no? O es cualquier una de las variantes que vimos ahí y que hacen relación entre dos emociones fuertes. Si nosotros no sabemos lo que sentimos, ya a veces tomamos decisiones o actuamos de mala manera. La segunda clave que pone la autora es sobre la autorregulación, y aquí es bien importante. No se habla en controlar emociones, ¿ya? Se habla en manejar emociones. El control presupone algo que nosotros aguantamos, seguramos, no dejamos que se vaya. Y la autorregulación te dice, no puedes hacer eso, porque es la típica que nos dice, te vas a enfermar de tanta frustración que tienes, o de tanta rabia, o de tanta emoción que tienes, ¿ya? Sabemos decir eso, ¿verdad? Te vas a enfermar, porque como es como que te tragas esta emoción. Y lo que dice es, si tienes una emoción, cualquier que sea, reconoce esta emoción y aprende a manejarla, ¿ya? Por eso nos dicen a veces, respira, cuenta hasta 10, ¿ya? Y la neurociencia hoy, no lo digo yo, lo dicen los médicos, ¿ya? Nos dicen que el hecho de que contamos hasta 10 es tiempo para que el córtex prefrontal nuestro, que está por acá, mucho más desarrollado, ¿no? Que nuestros ancestros, ¿ya? Cuando él gana un espacio, actuamos con mayor claridad, con mayor apertura, ¿ya? Entonces tenemos que aprender qué nos pasa, qué estamos sintiendo para poder manejar de mejor manera. Les garantizo que cuando aprendamos un poquito, una gota que sea, nos vamos a relacionar mucho mejor con todas las personas a nuestro alrededor, ¿ya? Entonces, no es controlar la emoción. Esta es una equivocación súper común. No es controlar, es manejar. Si me pasa algo, sé qué es y puedo seguir. La tercera clave es la automotivación, y aquí viene el segundo romper de paradigmas, ¿no? Decimos nosotros comúnmente, vamos a motivar a las personas para que participen. Nadie te motiva. La motivación es tuya. Motivar viene de la palabra
motor de moverse, tú te mueves. No, no, nadie te va a empujar a hacer algo. Nosotros podemos incentivar, estimular, presentar elementos que son interesantes para las personas, eh, pero nadie nos va a motivar, ¿ya? Nosotros nos motivamos. ¿Y qué significa esta clave de la inteligencia emocional para Daniel Goleman? La automotivación es esta capacidad que nosotros tenemos de salir de la frustración y hacer algo mejor. Hay mucha gente, no hay mucha gente. La depresión, por ejemplo, la depresión es vista como algo negativo, ¿no es cierto? Nosotros decimos, mira, fulano está deprimido, no, ya, y se convierte en un problema, a veces tiene que hacer tratamiento, pero en la constitución nuestra como seres humanos, la depresión es un momento de parar, pensar y poder actuar hacia adelante. De ahí viene la automotivación, ¿ya? Cuando puedes comprender que a partir de una determinada frustración, un determinado problema que te enfrentas, puedes sacar cosas para, como dicen, salir adelante, ¿ya? Obviamente cuando se convierte en un problema patológico, tiene que ser tratado ya como amerita, ¿ya? Entonces la depresión no es necesariamente algo malo. Imagínense ustedes qué sería de confiar en una persona que todo el tiempo está alegre y con bombas. O sea, no existe eso. Nosotros, normales seres humanos, sabemos que a veces estamos mal y dependemos de un tiempo, de espacio. Ese tiempo y espacio, ¿ya? Es de donde debe salir la capacidad de seguir adelante y es la automotivación. La cuarta clave es la empatía, una palabra, una expresión súper, 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 súper de moda, ¿ya? Y que significa literalmente esto de ponerse en los zapatos de los demás. Y ser empático no es decir, mira, sí, sí, Vilmita, yo te entiendo, he estado, he pasado por lo mismo que tú. No, ser empático es dejar con que la Vilma o cada uno de los otros sientan lo que tengan que sentir, aun que yo no lo pueda entender. ¿Ya? Esto es ser empático, es dejar con que la otra persona tenga su espacio de sentir, de sufrir, de vivir lo que está viviendo y yo estoy a su lado y si puedo, voy a ayudar o voy a recomendar, pero no necesariamente tengo que decir, ah, sí, sí, reconozco lo que sientes, ¿ya? O siento lo mismo que tú. No, a veces no es el caso. Y aún así podemos ser empáticos y demostrar, ¿no? Respeto, atención y cuidado a a las otras personas. Y todo esto ya va de la mano con la última clave, que es la creación o la capacidad de crear redes, vínculos. Recuerdan que yo les pedí en la primera parte del proyecto integrador que ustedes hablaran dentro de sus características sobre sus redes de apoyo. Se refiere a esto, ¿ya? Cómo nosotros estamos conectados con las demás personas que están a nuestro alrededor. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Siguen despiertos? Ya, seguimos un poquito más, ¿ya? La comunicación, y ahora es una parte más técnica, es un proceso, ¿ya? Y el proceso es ridículamente simple, es este. Ya tengo un emisor que va a transferir un mensaje a un receptor. Entonces hay una línea, ¿ves? Hay una línea aquí, pa, de acá hacia acá. Pero tengo unos elementos aquí alrededor que un poco me van a marear, ¿ya? Entonces tengo el emisor y el receptor, que son las personas que se están comunicando. Tengo un mensaje, que es un conjunto de información que necesito transmitir. Tengo los códigos o la manera como voy a transmitir, ¿no? Si es con palabras, con dibujos, ¿no? Si es un video. Tengo el canal por el cual voy a transmitir y tengo el contexto. Pero me aparecen aquí dos cosas adicionales. El ruido, ¿ya? Que es una preocupación constante. Puedo entender yo que hablé lo más clarito posible, ¿ya? Y al día siguiente la gente entiende otra cosa. Es normal, natural y lo que va más a pasar.
El ruido puede darse por el contexto, por la situación, ¿ya? Puede darse porque no supe yo expresarme. Puede darse porque estamos hablando en niveles diferentes de comunicación. Entonces, es una preocupación cuando nosotros pensamos en el mensaje, en el código, el canal y todos los demás elementos. ¿Cuál es el contexto en que se está presentando la comunicación y qué ruidos pueden tener, ¿ya? Para poder mitigar. Y hay un elemento que es nuevo en este proceso de comunicación, bueno, no es nuevo, ¿no? Pero se añade posterior a todo eso, que es la retroalimentación, que sería que el emisor posibilitara al receptor una manera de decir qué entendió, qué no entendió y qué necesita ser aclarado, ¿ya? Entonces, en un correo sería literalmente poner, si tienen dudas sobre la interpretación, sobre el sentido, sobre las reglas, que puedan comunicar o comentar, ¿ya? Si es una reunión, abrir el espacio para que formalmente la otra parte se manifieste, ¿ya? Entonces, siempre tiene que haber esta preocupación con el ruido que puede haber y también en abrir un espacio para que quien recibe el mensaje comente qué es que hay entendido. Y ahí nosotros tenemos un proceso de comunicación que se podría decir eficiente, ¿ya? Si nosotros solo decimos, ¿no? Como suele pasar, lanzo la bomba y me escapo, me voy, ¿no? No hay comunicación, ¿ya? Hay un lanzamiento de información y hasta ahí nos quedamos, ¿ya? ¿Cuál es el impacto de la transformación digital en este esquema? Es altísimo, ¿no? Hablar de comunicación hoy es completamente diferente de hablar de comunicación hace 3 años. Antes hablábamos, por ejemplo, Instagram, que es una manera de comunicarse bastante interesante, ¿verdad? Eh, Lanzábamos la información y esperábamos los likes. Entonces tenemos muchos likes, hoy pocos likes, ¿no? Hoy tenemos otro tipo de interacción. No hoy, pero hoy es bastante evidente, ¿no? Los comentarios. No sé si ustedes se fijaron que hay memes o videos ahí uso mucho Instagram porque es lo que más me muevo. No uso mucho TikTok, por ejemplo, pero debe ser muy semejante que hay gente que se dedica a leer los comentarios que se ponen en interacciones de otras personas, ¿no es cierto? Y ahí se burlan y se ríen, ¿no? Pero es una manera de comunicar súper floja. Y creo que en América Latina en especial pasa eso porque somos muy burlones, ¿no? En un buen sentido. Y que empezamos a jugar y a bromear, y claro, entre otras cosas también más serias, ¿no? Criando un espacio, una dinámica de comunicación totalmente diferente de lo que teníamos hace 3 años y peor hace 10 años, ¿no? Tenemos esta bidireccionalidad, ella se amplifica, pero así. Antes, ¿tú qué hacías? Recibías la información por el noticiero y ahí te quedabas. Máximo que, no sé, primero escribí una carta al periódico o llamabas por último, ¿no? Pero con las redes sociales tú puedes entrar a una página de un noticiero, de un político, de una autoridad, de cualquier persona y decir lo que quieras, ¿no? Entonces, tenemos hoy un poder que, claro, como todo nuevo poder a veces es mal usado, que cambia bastante. Entonces, imagínense ustedes administrando una red social en sus empresas, en que tienen que dar respuesta, ¿no? A las personas que están interactuando ahí, sea por buena causa o sea por mala causa. Eh, en Brasil pasa algo muy chistoso, por ejemplo, los grandes canales como los perfiles de Netflix, ¿no? A veces la gente bromea y dice cosas, y los perfiles oficiales de Netflix, por ejemplo, en Instagram, interactúa con la gente en broma también. O sea, desarrolla una comunicación, desarrolla una forma de poder conversar con la gente por medio de este nuevo canal, ¿ya? De esta nueva manera de poder conversar, interactuar
con las personas, ¿no? Entonces, aquí se pone, ¿no? El mensaje se vuelve reutilizable. El mensaje que la Mónica pone, que Juan Carlos pone, ya lo cojo yo, lo adapto, lo comento, etcétera, ¿no? Por favor, alguien puede poner en el grupo que no está, están escribiendo los chicos, ¿no es cierto? Pero no hay restricciones. Quizá que intente ingresar con otro navegador. Voy a escribirles, ¿ya? Un segundito. Ustedes ingresaron directo por el enlace, ¿verdad? Sí, directo. No hubo ninguna de Directo. esas. El jueves pasado sí me tocó como que iniciar sesión, entonces me mandaban un código al correo, pero yo por eso ya quedé ya como que registrado en el... Claro, es porque cuando configuras el Zoom por la plataforma Canvas, está autorizado para que ustedes ingresen solamente de ahí. Pero el año anterior hemos tenido, bueno, el ciclo anterior hemos tenido un problema y se liberó esta restricción. Entonces hoy, por eso ustedes pudieron ingresar. No sé qué podría estar pasando. Pero bueno, recuperamos aquí y quizá hacemos otro momento con los que no están, ¿ya? Hablando aún también de la parte del impacto de la transformación digital, ¿no? Nosotros vivimos así, vivimos dentro de una estructura que ya está conformada por redes, ¿no? En que cada parte genera un contenido, genera un conocimiento y que intercambiamos. Si yo abro aquí la palabra y les digo, ¿no? Cada uno tiene que decir algo sobre comunicación, van a hablar de sus experiencias y pueden traer cosas súper interesantes porque ya hemos vivido cosas, ya hemos tenido conocimiento sobre esto, ¿no? Entonces, la comunicación ya no está tan centralizada en que uno solo tiene el poder, sino que nosotros tenemos ahí una pequeña, una especie de distribución, ¿no? De la posibilidad. Entonces, el emisor y el receptor se multiplican. No hay una parte específica, ¿no? Sino que toda la información que está distribuida o que está disponible puede estar distribuida, ¿no? Los canales digitales actúan como un articulador o una infraestructura que permiten establecer conexiones que antes estaban quizá más restritas, ¿no? Y nosotros tenemos también la capacidad por medio digital de hacer con que toda la comunicación que generamos se amplifique. A veces ni nos damos cuenta y están ahí los virales, ¿no? Para dar fe de lo que digo, ¿no? ¿Quién de aquí nos recuerda la señora que cantaba, no son amores, pum, pum, y todos nos reímos de eso, ¿no? Y así muchos otros que por una casualidad o por una coincidencia se convierten virales, ¿no? Aquí regreso para hablar de la retroalimentación. Es súper importante, por eso nosotros tenemos, y todos aprendimos eso, dos oídos y una boca, ¿no? Y la retroalimentación o la comunicación que se dice perfecta existe cuando el que habla da espacio para el que escucha. Ahí tenemos un efectivo poner en común, ¿no? Entonces, escuchar no es apenas oír, sino es oír y comprender. No sé si es verdad, les voy a contar algo que me contaron de una persona que se ha encontrado con el Papa Francisco, ¿ya? Y dijo que al inicio eh, de su actuación como Papa, ¿no? Él, cuando hablaba con las personas, hablaba tan directamente a los ojos que no había nada más alrededor de importante.
Aunque fuera una persona como nosotros, común y corriente, y que estuviera apenas saludando o diciéndoles unas palabras o pidiéndole un consejo, a esta persona él le daba toda la atención del mundo, ¿no? Eso es lindo, ¿ya? Es lindo porque estamos cada vez más escuchando menos. Nosotros escuchamos para responder a las otras personas, ¿no? Escuchamos para decir que tenemos nosotros la razón. No nos importamos de verdad con que las demás personas dicen, ¿no? Y esta capacidad de escucha hace toda la diferencia. Debe ser genuina, ¿no? Entonces debe haber una voluntad verdadera de conocer al otro, un importarse. Yo sé que a veces nos cruzamos y decimos, hola, ¿cómo vas? Bien, bien, ya. Pero hay momentos en que este ¿cómo estás? Debe ser verdadero, ¿no? En que nosotros decimos, oye, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo están tus cosas? ¿Cómo está tu trabajo? ¿No? Y obviamente no es que tenemos que confesarnos a la otra persona, pero es un espacio legítimo, ¿no? En que podemos decir, mira, sí, estoy bien, estoy un poco así, asado, cocinado, ¿no? Eh, porque ahí buscamos crear un lazo, ¿no? Un espacio de confianza donde no haya un juicio, donde nosotros no queramos, no nos importamos. eh, eh, en juzgar la otra persona, sino quizá en acoger y actuar de manera empática, ¿no? Saber exactamente o buscar exactamente entender lo que quiere la persona. La comunicación efectiva, entonces, pasa por estos elementos, pasa por comprender el proceso de comunicación, por preocuparnos en tener un espacio de retroalimentación, en disminuir los ruidos, pasa por conocer o desarrollar estas habilidades emocionales, ¿no? Que queremos y que entendemos importante. No se trata apenas de hablar bonito, tener una buena retórica, sino de buscar efectivamente comunicar, poner en común con la otra parte, relacionarse, ¿no? Y hay algunos elementos que nosotros vamos a ver. Tomen captura de pantalla, por favor, porque vamos a hacer una pequeña actividad con base en eso. Entonces, la primera es claridad en el mensaje, adecuación al receptor, retroalimentación, canal y código adecuado y contexto adecuado. Nueva captura, porque aquí hay un poquito más de desglose, ¿no? Entonces, yo debo preocuparme en que el contenido debe ser preciso y sin ambigüedades. Muy difícil, ¿ya? Entonces, si tuviera más tiempo, escribiría menos, porque escribir menos es dar menos espacio para interpretaciones equivocadas. Tengo que garantizar que el mensaje esté adecuado al receptor, nivel cultural, emocional, saber cuáles son los conocimientos también que tiene la persona, ¿no? Cuando yo me preparo para hablar, tengo que prepararme para hablar para el más inteligente del grupo con la cantidad de contenidos, de temas, pero cuando hablo, me comunico con cualquier persona que está en la audiencia, ¿no? Tengo que saber adaptar el contenido, la manera de transferir la información a partir de esta conciencia, ¿no? De quién, con quién estoy hablando. Tengo que garantizar el feedback, el espacio de retroalimentación, ¿no? eh, una respuesta cualquier que sea, si el mensaje fue o no entendido. Uso correcto de canal y de código, ¿no? Eh, si vamos a comunicar por escrito, por video, por medios digitales, si vamos a hablar personalmente, ¿ya? Eso se ata a los elementos anteriores, como por ejemplo la adecuación al receptor y el contexto adecuado, ¿no? El entorno debe favorecer la comprensión y la disposición a comunicar. A veces, cuando estamos muy quemados, ¿no? La comunicación es pésima. Sin embargo, no hay nada que no se resuelva conversando, ¿ya? Entonces, hay aquí tres preguntitas. Les invito también a tomar una captura de pantalla, ¿no? En un mundo digital,
¿cómo vamos a filtrar el ruido, ¿no? ¿Cómo quitamos del camino las informaciones irrelevantes, los problemas de fake news, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo mantenemos coherencia y autenticidad en las comunicaciones, ¿no? Y cómo saber cuándo y cómo responder. Entonces nosotros vamos a trabajar con esta empresa, Greenbite Café, es una empresa ficticia, ¿ya? Les voy a compartir un caso, les voy a enviar un caso. Hola, Anita, bienvenida. Ahí te vemos. ¿Quién más ingresó? Solo la Anita y algunos salieron. Buenas noches, casi no logro entrar. Ya, sí, sí está con algún problema. Veo que todos. Voy a mandar el grupo, al grupo de WhatsApp, no hay otra manera. El caso, ya, nos vamos a dividir de alguna manera, ya, veamos cómo. Les acabo de compartir, ¿ya? Voy a ver si abro aquí también. Aquí. Si ven mi pantalla, ¿verdad? Aquí está el caso, Greenbite Café. Entonces aquí cuenta una serie de historias, ¿ya? Hay problemas de comunicación de todo tipo, color y tamaño. Entonces, en resumen, ¿no? Actualmente la empresa enfrenta pérdida de coordinación interna, conflicto entre las áreas, disminución de la satisfacción de los clientes, exceso de información y ruido comunicacional, dificultades de mantener coherencia en la identidad de la marca, ¿no? Problema de gestionar la comunicación digital, ¿ya? Y aquí hay algunas preguntas, no son las que deben responder ustedes necesariamente, pero son para que ustedes discutan, ¿ya? Y que están relacionadas directamente con el tema. ¿Qué tienen que hacer? Analizar el caso, identificando los principales errores de comunicación, relacionar el análisis con los elementos de comunicación efectiva, los 5 que vimos, elaborar una propuesta de mejora para la empresa y vamos a presentar visualmente, ¿ya? Entonces vamos a presentar un diagnóstico, los impactos negativos para el emprendimiento, relación con teoría de la comunicación efectiva, con la que acabamos de ver. Les comparto enseguida las diapositivas, cuáles son las estrategias de solución y los beneficios esperados, ¿ya? Podemos crear un Canva, un PowerPoint, cualquier cosa, ya para compartir luego, ¿ok? Estamos en poquitos. Voy a hacer dos grupos, creo, porque serían dos grupos de tres y un de dos, creo que no funcionan tan bien, ¿no? Armé dos grupos, ¿ya? Para que puedan. eh, entonces voy a crear las salas, las aulas, ¿ya? Separaditas. Ustedes trabajan, arman un PowerPoint y unos 20 minutos para que regresemos y conversemos, ¿ok? ¿Listo? Por favor, acepten ahí para ingresar a las aulas.
Hola Brian, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? No, no te escucho. Buenas Ahora noches. Sí, recién acabé de poder ingresar, estaba leyendo todos los mensajes. qué bestia, qué terrible está. No sé qué pasó, pero es incluso del Zoom que está con problema. Verás, Sí, te voy a meter justamente, en... ¿Ah? ¿Cuenta? Diga. no digo, sí, sí, justamente me metí, quería meterme en la plataforma del campus porque ahí siempre me ingreso para ver el enlace, pero estaba bloqueado. De ahí me miré a ver los mensajes, me metí en el enlace y tampoco, tampoco sabía cómo. Luego me dijo Richard que era con la contraseña de la UTP y no encontraba las credenciales. Como las tengo todos automatizadas. Claro, claro. Ya, te voy a meter en una salita, ¿ok? Perfecto. Doctora, ¿Qué pasó? ¿cómo estás? ¿Dónde está tu cabello? Oye, necesitaba ¿Un cambio? despejar ideas. Está chévere, me gusta, me gusta. Bueno, bueno. O sea, le dije que me corte un poco, pero el tipo agarró su máquina. Ya era tarde para decirle que hasta ahí nomás. No, pero está chévere. Así gana, 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 ¿cómo es? Aires de escritor así bohemio. Oye, ¿tú sigues en la universidad o ya estás en el No, trabajo? hoy me quedé porque tenía una reunión. Tengo tutorías a las 9, a las
Hola, Ale. ¿Cómo está, Ingrid? ¿Y dónde estás ahora, Ale? ¿Tú estás con Karina? Sí, Con... con Karina. Con Karina Ya. estoy en la... Chiquillos de mi corazón, les quiero escuchar ahora. Entonces, ¿algún grupo que se anime a empezar? Uno a la vez, por favor, solo hay dos grupos y ya no hay más. Nosotros vamos a iniciar para que no se nos lleven las ideas. Muy bien, ya, entonces ahí hacemos así condensado, ¿no? Y la palabra es de ustedes, Hisham y tu equipo. Ya, permítame compartir Sí, la hay, creo diapositiva. que es libre. Inténtalo, Ya. porfa. Compañeros, si pueden ver. Sí. Vemos y escuchamos. Listo, bueno, dentro de los cuatro o cinco creo que planteamientos que nos pedían analizar, pues la primera que era el diagnóstico de los problemas que tenía este emprendimiento, ¿sí? La principal que vimos y como ya clases anteriores y con el otra teacher, entonces vimos que el liderazgo tiene que ser el primerito. Aquí vimos, nos dimos cuenta que no había un liderazgo, porque él confundía la amistad, confundía el tema de las labores, a toda hora escribía y los súbditos no sabían si es que era algo urgente de, 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 mm, de atender. Otro de los diagnósticos de los problemas que tuvimos fue la planificación. No tenían una planificación porque nadie estaba encargado de tal o tal cosa. Dentro puede ser el despacho de pedidos, de organizar el marketing, ¿sí? Y otro también es una comunicación desorganizada, donde no eran escuchados, el- los clientes llamaban a quejarse, no atendían o no sabían, como les decía, no tenían la planificación o la organización para ver quién o quién atiende estos reclamos por malas entregas y todo eso. Bien. No sé si me ayuda otra compañerita con este tema de los impactos negativos para el emprendimiento. Sí, justamente el segundo punto son los impactos negativos para el emprendimiento, en donde hemos tomado en cuenta las principales ideas. Si es que no tenemos un liderazgo que decía mi compañero y todas las demás, entonces vamos a tener la pérdida de los clientes porque como por falta de comunicación asertiva o porque no existe liderazgo, entonces la gente ya no va a ir pues, al negocio que se tenía. También las entregas pues, incorrectas es lo que bajaba con la productividad, las ventas, la falta de identidad. Y por ende, por estos tres problemas también es lo que se pierde la confianza de la marca, la confianza del negocio. Y también pues, otro impacto puede ser el desinterés de los empleados, porque como el líder pues, no lo hacía pues, de forma correcta las cosas. Entonces ahí había una pues, desmotivación de parte de los empleados. Esos son los impactos pues, negativos que hemos visto pues, en el texto. Eh, yo voy a indicar sobre la relación de la teoría de la comunicación efectiva. Como se dice en la lectura que la empresa presenta varias fallas relacionadas con los elementos de la comunicación efectiva. En primer lugar, existe falta de claridad de los mensajes, ya que las instrucciones importantes se mezclan con mensajes informales, generando confusión entre los colaboradores. Como manifestó el compañero Richard, igual no existe un liderazgo por parte del gerente de la empresa, por cuanto utiliza esta forma de comunicarse con los empleados y existe este tipo de confusión. También se evidenció que un uso inadecuado de los canales de comunicación por temas
formales y cambios importantes se realizan por WhatsApp y audios provocando malentendidos con los proveedores y problemas internos con los empleados. En sí, esta, mm, esta problemática se encontró en la empresa y también sería otro aspecto importante que es la ausencia de retroalimentación que tenían con los empleados o con estas áreas de marketing y de la actividad operativa que realiza la empresa, por cuanto no había una coordinación con el equipo y por ende pues había un cruce de información y en sí una comunicación solo de manera vertical. Bueno, hemos desarrollado unas estrategias de solución en base a, a este problema. El primero sería la escucha activa por parte de los tres principales socios, ¿no? Escucharse entre ellos y también lo que dicen sus colaboradores, las eh, ideas o las situaciones los inconvenientes que han tenido entre ellos o a la hora de realizar el trabajo, para así poder analizar y buscar soluciones. El otro es separar mensajes personales del trabajo, definiendo un canal corporativo, ¿no? Donde puedan poner las comunicaciones oficiales y tal vez solo WhatsApp para los personales y que la información llegue de forma correcta para establecer lo que es prioritario de lo personal. Y una vez termine, Miriamcita, y Y los los ven. beneficios que se Ah, espera falta. con esas estrategias es recuperar los clientes porque hubo clientes que se fueron, aumentar la productividad con sus colaboradores y el crecimiento sostenible, porque perdieron ciertos proveedores, entonces buscar, ¿no? Aumentar nuevamente la productividad, la satisfacción laboral y de los clientes también, mejorar la imagen corporativa, fortalecerla y también mejorar la competitividad del emprendimiento. Esos serían los beneficios. Ya, muy bien, muchas gracias. ¿Alguna consideración de manera general? ¿Cómo vieron el caso? ¿Se comprende bien? ¿Algo que quizá no esté plasmado, pero que quieran comentar? Sí, en lo personal, o sea, en este caso en específico, no sé, podemos evidenciar lo importante que es la comunicación, ¿sí? Eh, Como vimos, los distintos tipos de comunicación, no solamente verbales, sino en este caso por los medios digitales que se estaban haciendo, si no si no se los maneja de una buena manera, pues es un claro ejemplo de lo que nos puede ir mal en un negocio, en un emprendimiento. Entonces, efectivamente aquí nos fijamos que la comunicación pues es un pilar fundamental, uno de los muchos pilares fundamentales para un buen emprendimiento continúe y se mantenga en el mercado. Eso. Ok, muy bien, muchas gracias. Ya, hago los comentarios al final. Entonces, ahora el segundo grupo, por favor. Ya, les escuchamos. Pensé que estaba, pensé que estaba con el micrófono abierto. Ok, antes de presentar el cuadrito, o el plan estratégico estructurado, primero se hizo un análisis del caso identificando los principales errores de comunicación. Entre ellos era principalmente la falta de comunicación asertiva porque no se identificaba bien los mensajes que eran prioritarios o los mensajes que eran como regulatorios o diarios para una actividad correcta.
A eso también se aterriza a que no existe una planificación organizacional, es decir, no hay una distribución o de actividades concretas o no existe un flujo, un proceso para poder cubrir los temas de responsabilidad interna. Adicionalmente, posiblemente les pongo una experiencia en realidad. El ser, bueno, no experiencia, sino de lo que se ha escuchado. Se cree que ser emprendedor es solamente colocar el negocio y ya, invertir y pensar que eso va a funcionar con el trabajo o contratando a gente ajena. La verdad, bajo la experiencia, y sí, bajo la experiencia de mi madre, ella tiene muchísimos años en restaurante y ella ha estado siempre al día a día. Claro que ahí habría una falla en el sentido de que debes soltar porque debes implementar procesos que son los que pueden poner al pie a una empresa. Tal vez acá no había una responsabilidad directa, sino que solamente era por mensajes de WhatsApp y a eso es lo que yo voy, que no solo es un WhatsApp para que un local o un emprendimiento o una empresa funcione adecuadamente, sino también es la vigilancia y la percepción de cómo se está realizando el trabajo o si los colaboradores necesitan apoyo y en qué tipo de apoyo. En la segunda parte hemos visto que era la pregunta relación, el análisis con los elementos de comunicación efectiva. Bueno, ahí son 5 pilares principalmente. En la parte de claridad del mensaje, obviamente se visualiza que no hay una distinción de mensajes para coordinar las actividades de la empresa. En el punto 2 que dice adecuación del receptor, no se cuenta con una planificación y lo que ya les había mencionado antes. Hay una desorganización en la priorización de toma de decisiones y una carencia de precisión de la información. En la parte de retroalimentación, obviamente no hay una alineación de objetivos. Canal y código adecuado, tal vez un WhatsApp no es suficiente como para transmitir adecuadamente el mensaje de un líder hacia su equipo. Y el código, obviamente, el código, al menos lo que conversamos, tal vez era que el código no es solo un mensaje, sino también es conversar cara a cara. Y el contexto adecuado, obviamente, distinguir las posiciones o las responsabilidades que es. Aquí habla habla de 2 temas principalmente, que es la parte de que son las gestiones diarias y la otra parte que es la parte comunicación hacia el cliente y la atención al cliente más que nada. Ahora sí les voy a presentar el cuadrito, un plan, un proceso que se realizó brevemente con la discusión. A ver. Que nos decía que era elaborar una propuesta de mejora para la empresa. De primero, bueno, si es que nosotros no somos capaces de hacer o tener un buen proceso de nuestra empresa, pues contratar a un profesional, que está como punto 1 para el caso de esta empresa. Después se podría analizar el entorno en el que se encuentra la empresa, o sea, ahí va el punto de conocimiento de la empresa y su identidad, qué es lo que quiero, la visión, misión de la empresa. El análisis del entorno también va en un benchmarking, puede ser, que es el reconocimiento de las empresas, mi competencia directa y cómo yo puedo mejorar o qué es lo que me está haciendo falta para poder llegar a un punto de equilibrio. Ahí. Otro de los puntos también sería el reconocimiento del público objetivo, porque no solamente debo definir bien cuál va a ser mi target. No todos los jóvenes o las personas adultas van a querer ir a un mismo lugar, ya que el ambiente, el lugar va a ser muy diferente.
Después yo voy a colocar un sistema de control. En el sistema de control voy a definir correctamente lo que son los procesos. Y luego eh, el diseño de comunicación. No sé si algún compañero también quisiera aportar en esto. Sí, sí, gracias, Monillo. A Creo que ver, dije muy... bueno, yo desarrollé con los compañeros, no lo alcancé a hacer en las diapositivas, pero lo voy a exponer. Las Ricardo, estrategias de mejora. falta terminar el cuadrito que está en la pantalla, en la parte de diseño de comunicación. A ver, ¿dónde estamos? Ya, listo. Entonces, para en este punto, bueno, se utilizaría varios tipos de estrategias, lo cual sería la organización de canales de comunicación, ¿no? Esto lo que nos permitiría es separar mensajes personales y laborales, y a cada estrategia tenemos que asignar a lo que es un responsable. Entonces aquí sería el responsable Andrés, que es prácticamente el dueño o gerente de la cafetería. Y también tenemos que asignar a cada una de las estrategias una frecuencia. Entonces esto sería permanente. Más o menos un plan de acción, ¿no? Otra estrategia sería la coordinación interna, que lo haríamos a través de reuniones semanales con un acta para que se vean evidenciadas el trabajo que se ha hecho y en lo que se ha quedado, y también se podría hacer firmar circulares por cada uno de los empleados para llegar a conocimiento de algunos acuerdos que se llegaron en las reuniones para no tener ningún tipo de problema, o de que alguien, algún empleado diga, no, no, yo no sabía, no, yo no escuché. El responsable sería igual gerencia, y la frecuencia sería, lo más recomendable sería semanal. También se podría optar por quincenal, previo a evaluaciones positivas, cuando lo hacíamos de manera semanal, ¿no? Otra estrategia también podríamos englobar lo que es la comunicación digital. Aquí la acción que se tomaría es aprobar las campañas antes de publicar, es decir, discutir entre Andrés y Camila, me parece que era la chica de marketing, qué tipo de activación de marca va a ser, qué tipo de publicidad va a lanzar, si va a tener algún tipo de bajo el costo, esto no tiene que afectar el punto de equilibrio del negocio, todo este tipo de cosas discutirían entre Andrés y Camila. La frecuencia sería cada vez que sacarían las publicaciones de manera semanal, sería lo más obvio para que no exista ningún tipo que no se vea el negocio como estático, sino que se vea que se mueven tanto de manera digital como de manera física, también en publicidad. Otra estrategia también sería bastante lo que es la gestión con los clientes. En este caso, la acción sería desarrollar un protocolo de quejas y reclamos o poner un buzón de quejas y reclamos. Eso ayuda bastante a identificar cierto tipo de problemas que pueda tener la cafetería y tratarlos de solucionar. Responsable, podríamos poner tal vez la chica de atención al cliente o la chica cajera, y la frecuencia, pues eso sería de manera diaria, ¿no? Otra estrategia sería la participación del personal. ¿Cómo haríamos esto? ¿Algún espacio de retroalimentación, algún espacio de capacitaciones, tal vez pausas activas, tal vez convivir un poco más entre empleados, conocerse más, decirse lo que siente uno del otro, así eso pues aliviana muchos problemas que pueden haber entre de sentimientos internos, personales o laborales? Responsable aquí directamente es Andrés, y la frecuencia aquí sería un poco más amplia, sería de manera mensual. Y también una estrategia óptima que es y necesaria es la relación con proveedores. Esta acción lo que nos permitiría es las confirmaciones escritas, perdón, de pedidos. Responsable obviamente va a ser Andrés, y la frecuencia pues obviamente esto tiene que ser de manera diaria, ¿no? Porque no se pueden quedar sin stock porque es una cafetería y él tiene que tener esto, sino y sacarlo rápido porque su rotación debería ser más o menos de unos 3 días de rotación de inventario, porque si no pues esos productos se dañan, ¿no? Canales oficiales que utilizaríamos, bueno, pues WhatsApp, correos, reuniones presenciales y cualquier tipo de redes sociales en caso de ser de manera externa. ¿Cuáles son los resultados esperados que tenemos? Mejora la comunicación entre las áreas, reducción de conflictos internos, mayor satisfacción con los clientes, comunicación más clara y organizada entre empleados, y obviamente también involucra aquí bastante lo que es a los clientes, ¿no? Para no tener tipo de problema
que no se equivoquen de pedidos, que no escuchen bien el mensaje, todo ese tipo de cosas. Mejorar lo que es la reputación del negocio, tanto físicamente como de manera digital. Y otra sería una mayor motivación del personal a través de las estrategias que presentamos, que no se vean desmotivados, que se vean alegres, que les guste hacer su trabajo, que se sientan cómodos en lo que hacen, que presenten siempre una sonrisa al cliente, que les dé gusto atender a cualquier tipo de persona, porque eso da que hablar mucho de estos negocios más que todo, que nadie va a una cafetería donde le tratan mal, sino donde le dan una sonrisa. Y lo que sería hacer una relación más sólida, también entre Andrés y los empleados, más que todo. Y también involucra aquí también bastante a los proveedores. Entonces, este más o menos es un plan estratégico pequeño que lo hemos hecho, perdón, con los compañeros para llegar, pues, lo que es a mejorar estos problemas que presenta esta cafetería. Y obviamente al final siempre va a haber una pequeña evaluación en donde se evaluarán y por ende, como también lo argumenten las estrategias, con qué frecuencia se va a hacer y dependiendo de eso, pues se lo ampliará o se le reducirá el tiempo de la aplicación de cada una. Eso, no sé si está bien. Hasta aquí la intervención. ¿Hay algún comentario más general que quieran hacer de la experiencia? Bueno, no sé si me escucha. Sí, escuchamos. Lo que yo decía, una estrategia base inicial puede ser capacitación a toda el equipo de trabajo de la empresa y bueno, incluida la cabeza, eh, en gestionar sus emociones o decía en inteligencia emocional para mejorar el ambiente laboral porque o bueno, según se entendía que hay mucha tensión en toda el equipo de trabajo o en todo el personal de la empresa. Bueno, algunas cosas más que ya se dijeron, pero esa parte que Ok, ¿alguien más del grupo? Ya, entonces, Bueno, solo para... yo Hola, de diga pronto Juan. agotar algo nada más de lo que ya acaban de exponer mis compañeros, pues, ¿no? La importancia de la comunicación, y la sincronización entre las áreas que están vinculadas para poder llevar de mejor manera todas las tareas asignadas, pues, ¿no? Eso de mi parte. Gracias, Juan Carlos. Solo quería hacer unos pequeños comentarios. lo que se me pasó a decir también es, por ejemplo, segregar funciones, organizarlo por áreas, o sea, para que fluya mejor la comunicación. Ya, perfecto. Solo quería cerrar con algunas consideraciones que tomé nota aquí de la participación de ustedes y que me pareció, o sea, que alcanzamos los objetivos, ¿no? Lo que acaba de comentar la Anita, lo que comentó Juan Carlos, lo que comentó la Mónica al inicio, la afectación a los procesos de operación es tenaz. Entonces, no es solo porque no nos hablamos o nos comunicamos mal, sino que la mala comunicación o problemas en la comunicación afectan resultados de la empresa. Entonces, no es algo subjetivo, ¿sí me entienden? No es algo que solo afecta el ambiente, por así decirlo, ¿no? Porque cuando pensamos en comunicación, pensamos en ese desentendimiento entre las partes, sino que afecta duramente lo que realizamos en las empresas. Entonces, mantener una comunicación adecuada es fundamental. Una manera es tener un plan, y un plan, es estructurado, ¿no? La participación del segundo grupo que mencionó ahí, todas las estrategias, las acciones, ¿ya? O sea, es esto, ¿no? Pero Ingrid no funciona y a veces hacemos un plan y nos vamos por otro lado. El ejercicio de hacer el plan es más importante que cumplir el plan. Porque mientras estamos elaborando una planificación, lo que nosotros hacemos es raciocinar, es establecer relación entre las cosas. Y la experiencia de aplicar un plan
nos va a decir funciona o no funciona, ¿no? El tema de liderazgo que también apareció fuerte en el primer grupo, aunque no estuvo mencionado, o sea, tiene razón, o sea, nosotros no podemos hablar de una buena comunicación si no está relacionado a un comportamiento de liderazgo, ¿no? O de los líderes, por decirlo así, ¿no? Pensando no en el líder Superman, sino en el liderazgo como un proceso colectivo de las personas que hacen parte de una organización, ¿no? Y la retroalimentación está ahí. Nosotros criamos o no permitimos que exista la retroalimentación. Y cuando acontece eso, me gustaría que ustedes hicieran una reflexión ahí de sus vidas. Estamos adelante de un perfil de jefe que tiene miedo. La gente que no escucha tiene miedo. Miedo a tu reacción, miedo a que el otro tenga más razón que él, ¿ya? Entonces, no es un problema tampoco, es una realidad. Y yo he hecho eso en mi vida. Ustedes posiblemente también han hecho eso en sus vidas, en sus experiencias. Cuanto menos dejamos hablar, más miedo tenemos de enfrentar a la otra parte, ¿ya? Entonces, no es un problema necesariamente, sino es una situación que nos enfrentamos. Y ahí el plan de comunicación también tiene que topar eso, ¿no? Este espacio de abertura, ¿no? Entonces, creo que si pudiera dejar a ustedes un mensaje sobre el tema de comunicación en esta semana, la siguiente semana tratamos otro, es el espacio de la escucha. La comunicación se da cuando podemos escuchar al otro, ¿ya? Eso, querido, quería solo rematar ahí o acabar, finiquitar, ¿no? Las dos participaciones, la participación de los dos grupos con esto. ¿Alguna duda, súplica, angustia, llantos, lamentos? Ojalá la siguiente semana ya todo normal, mañana todo normal, ojalá, ¿no? Con el espacio virtual. El fin de semana ya voy a calificar sus actividades, ¿ya? Y cualquier duda, por favor, ahí ustedes me van comentando, ¿ok? Ya. Entonces, buenas noches a todos. Muchas gracias por asistir. A los que llegaron después, Brian, Anita, pero estamos aquí, ¿no? Para atenderles. Un abrazo. Chao, Gracias. chao, Gracias, chao. buenas Gracias, profe. noches. Hasta Buenas mañana. noches. Muchas Buenas noches. gracias.